Hola, buen día, ¿cómo están Martita, Muy Miguel? bien, Muchas gracias. buen Muchas día, gracias, Jaime. Miguel. Pues nos encontramos reunidos precisamente en el conversatorio que organizó el Supremo Tribunal de Justicia respecto al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Nos toca en esta ocasión charlar para las audiencias en los juicios orales, en este caso la audiencia preliminar y la de juicio en materia familiar. Nos corresponde ahora conversa para hablar sobre las particularidades de estas audiencias. Pues la audiencia preliminar pues tiene dos fases. ¿Qué puedes opinarnos al respecto, Jaime? Está la novedad que existe en este Código Nacional, pues evidentemente es que esta audiencia preliminar la divide en dos etapas: la junta anticipada y la audiencia preliminar propia ante el órgano jurisdiccional. Así es. La particularidad en esta etapa que la junta anticipada la lleva el secretario judicial, así le denomina el Código Nacional, que nosotros normalmente conocemos que es el secretario de acuerdos, ¿no? Además, esta junta anticipada no tiene que estar videograbada. Esa se llevará un acta mínima y pues obviamente se verbalizará con las partes en esa etapa. Y tiene 4 etapas, precisamente, que es el intercambio de información y propuestas de las partes. Como en esta audiencia ya tenemos los escritos de demanda, concesión de demanda y de la vista, pues ya el secretario y las partes saben qué hechos y qué excepciones y defensas y pruebas quieren demostrar, ¿no? Entonces aquí se hace también una depuración de procedimiento. Se pueden llegar a acuerdos, hacer propuestas de convenio, ya sea un convenio total. Si es un convenio total, pues se tiene que darle intervención al órgano para que en su momento, más adelante lo veremos, lo tendrá que aprobar. En caso de que sea parcial, pues también lo hará saber al juez o a la jueza familiar que se llegó a esa determinación. También puede haber acuerdos sobre hechos controvertidos o no controvertidos y acuerdos probatorios, es decir, qué pruebas quieren desahogar ante el juicio o en cuáles están de acuerdo las partes y es innecesaria ya su desahogo en el procedimiento. Al final, pues ya se hace un acta mínima y se le da intervención precisamente al juez familiar ya ante el órgano jurisdiccional, la segunda etapa, y el secretario le hace saber esa circunstancia, ¿verdad? Así es, totalmente de acuerdo. ¿Qué opinas tú, Miguel? Sí, bueno, mire, resaltar aquí lo que nos comenta Jaime en relación a la función del secretario. La función del secretario va a ser muy importante dentro de esta etapa y se requiere que pues ese secretario cuente con plenas facultades y con un gran compromiso, porque ante él está la posibilidad de que las partes concilien, y esa oportunidad es algo que el secretario debe cuidar mucho, porque además de ayudar al titular cuando se lleva a cabo la mediación ante él, pues él tiene el primer contacto con las partes y puede auxiliar mucho en esta etapa de mediación y conciliación. Recordando que anteriormente esta etapa de mediación y conciliación, sobre todo en materia civil, también la llevaba a cabo por los secretarios, pero nada más era como una etapa, como un formalismo donde no se le daba ninguna importancia y donde realmente pues no se llevaba a cabo ninguna mediación y conciliación. En la actualidad y con este código, la función que va a desempeñar el secretario en esta etapa va a ser fundamental. Entonces, sí es importante que el secretario pues tenga ese compromiso y esa formación para llevar de una manera adecuada esta etapa de mediación y conciliación. Pues de ello dependerá en gran parte que los juicios pudiese darse la oportunidad de que ante él mismo ya se celebre el convenio, que ya nada más dará cuenta al titular, o en su caso, sí avanzaría en algunos aspectos que pueden ya ir aligerando la litis para cuando llegue ante el juez. ¿Cómo ves, Marta? Sí, la verdad coincido totalmente con lo que acaban de mencionar ustedes, Jaime y Miguel, porque efectivamente esta parte es sumamente relevante para ir depurando, porque no debemos de olvidar que la audiencia preliminar es precisamente la finalidad de la misma, es ir depurando sobre hechos no controvertidos y los acuerdos probatorios. Pues una vez que el secretario judicial dé por concluida esa fase y que dé vista al órgano jurisdiccional, pues se inicia la fase oral de la audiencia preliminar, la cual pues da apertura con la enunciación de la litis. Sabemos nosotros que la litis es un conflicto que hay entre ambas partes, entonces ellos tienen que establecer de manera clara y precisa cuáles son las pretensiones que se van a dilucidar al momento de que se dicte la sentencia definitiva. También sabemos nosotros, y no me dejarán mentir, compañeros, que en materia familiar pues la litis es abierta.
que tenemos la obligación como jueces o como órgano jurisdiccional de captar todos los hechos, aunque sean novedosos o no materia de la litis, planteadas por las partes, y las debemos de tomar en cuenta porque también pues la mayor parte de los juicios se encuentran involucrados derechos de niñas, niños y adolescentes o personas en estado de vulnerabilidad, como pueden ser las personas adultas mayores o como pueden ser también las personas con discapacidad. Entonces se tiene que analizar todo el contexto desarrollado en el procedimiento para poderlo establecer al momento de que se resuelva de manera definitiva. Y pues concluida esta fase, pues se tendría que iniciar la segunda fase. ¿Qué opinas al respecto, Miguel? Sí, efectivamente, Martita, pues ya una vez que se ha enunciado la litis, se pasa inmediatamente a la segunda etapa. La segunda etapa es denominada depuración del procedimiento y es el momento en que se estudiará y analizará lo atinente a los presupuestos y excepciones procesales, tales como la personalidad, el litisconsorcio pasivo necesario, la legitimación en el proceso, y en esta etapa el juez tiene la obligación de subsanar esas situaciones que se llegasen a presentar y que pudieran impedir la tramitación o la prosecución del juicio, incluso de manera oficiosa. Entonces es bien importante esa etapa porque de ello dependerá que el juicio siga avanzando. La única cuestión dentro de los presupuestos procesales que no se va a analizar en esta etapa es lo relativo a las cuestiones de competencia. Eso se tendrán que analizar de acuerdo a lo establecido por el propio Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en su articulado 94, artículo 94 al 124. ¿Cómo ves, Jaime? Sí, Miguel, efectivamente coincido contigo. Además también, como en materia familiar tenemos los jueces y las juezas en esta materia la obligación de suplir deficiencias de la queja, e incluso tenemos amplias facultades para poder generar pruebas o incluso en esta parte regularizar el procedimiento. Precisamente si el juez o la jueza advierte que alguna de las etapas en la instrucción o en la litis no está debidamente desahogada, es decir, no se llevó vista con la vista de la concesión de demanda, o advierte o una excepción procesal que no fue previamente admitida como para vía incidental para que se resolviera precisamente en esta etapa, la juez y la jueza tienen la facultad y la obligación de manera oficiosa, más tratándose de derechos de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores o personas con discapacidad, el poder regularizar el procedimiento para que en esa etapa ya estén plenamente instituida la cuestión procesal y instituida todas las cuestiones procesales que deban desahogarse en el procedimiento. Bueno, concluida esta etapa de depuración del procedimiento o de revisión, sigue la tercera etapa, que a mi punto de vista, no porque las demás no sean importantes, pero esta que es la que está más enfocada a las partes y a la ciudadanía, que es la revisión y aprobación del convenio. Como dije anteriormente, en la junta anticipada, si el secretario se llega a un convenio total, pues prácticamente en esta etapa le hace saber al juez y el juez o la jueza familiar aprueba el convenio y lo eleva a la Cotería de Cosa Juzgada. En caso de que no se llegue a ningún convenio o sea parcial, bueno, el juez aquí va a hacer valer los mecanismos alternos de solución de conflictos. Estos mecanismos alternos de solución de conflictos surgen precisamente a la luz de la reforma constitucional del artículo 1, de donde se vincularon y se contemplaron todos los derechos humanos. En este caso, en el artículo 17 también se contempló los mecanismos alternos de solución de conflictos. Es decir, le da como un derecho humano a las partes el poder solucionar sus conflictos a través de esos mecanismos. Lo novedoso o lo que yo quisiera platicarles, Martita, Miguel, es precisamente que, bueno, tiene contemplada la conciliación y la mediación, que normalmente como jueces en nuestras audiencias llevamos más a cabo el mecanismo de conciliación, porque el de mediación pues, nos sujeta o nos limita un poco más a ser más proactivos. ¿Por qué? El facilitador en la mediación no puede proponer. Entonces el juez o la jueza que hacemos esa herramienta, pues no podemos hacer propuestas. Y en la conciliación sí. Es más amplia. Es más amplia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando fijamos una pensión alimenticia o se está en controversia la pensión alimenticia que se reclama en juicio, si una de las partes pide 3,000 pesos, la mamá, que es la representante de un niño o niño adolescente, y el papá, que es el deudor alimentario, él hace una contrapropuesta de 5,000, pues sabemos una diferencia de 2,000 pesos. Y nosotros como jueces les podemos sugerir, oye, ¿por qué no? ¿Qué les parece la cantidad de 4,000? Que es un punto medio entre las dos propuestas. Y las partes normalmente ahí acceden.
eso en la práctica vemos que nos da esa oportunidad. Por lo tanto, este mecanismo es muy interesante y es el que nosotros más hacemos en la conciliación. También lo que le quiero platicar es que hay dos mecanismos novedosos. Uno que lo incorpora el Código Nacional, que es la justicia restaurativa, y el otro que está contemplado en la Ley General de Mecanismos de Solución de Conflictos, alternos de solución de conflictos, que es el derecho colaborativo. Este derecho colaborativo precisamente tiene dos etapas. ¿Cómo está constituido? Son abogados colaborativos, así se denominan, que son personas que ya tienen que tener una certificación y cursos relacionados en derecho colaborativo. Son abogados normalmente particulares o postulantes. Y tanto la parte actora como la parte demandada tienen ese derecho y esa obligación de tener un abogado colaborativo. Una vez que están con los abogados colaborativos, se llevan a cabo entrevistas personales o individuales. Es decir, cada abogado platica con sus clientes y ven la posibilidad de que sí se vaya a llegar y se les solucione un conflicto. Ya una vez que tanto el abogado de la parte actora como el abogado colaborativo de la parte demandada ven que sí hay la oportunidad de poder llegar a un convenio o que sí se puede dar las fases del derecho colaborativo, se hace una segunda etapa que es la reunión en conjunto, es decir, partes materiales, abogados colaborativos y entre ellos, y si hay necesidad de un especialista, puede ser un psicólogo, dependiendo del caso concreto, van a platicar y podrán solucionar ese conflicto a través de ese derecho colaborativo. La otra que es muy importante y más en materia familiar, lo hemos comentado con Martita y con Miguel, es la justicia restaurativa, precisamente que trata y principalmente su objetivo es que sea subsanar y enmendar los daños que hay entre los miembros de la familia. Y tiene tres modelos. El primer modelo es la reunión de la persona dañada con la persona que causó el daño. Es decir, si es el papá quien causó el daño, se va a haber una reunión conjunta con el niño o niña adolescente, obviamente representada con el otro papá o tutor o representante que tenga. En esta reunión nada más participan ellos dos. Si hay un motivo de esta reunión, se llega a un convenio, así se hará saber. La finalidad es precisamente con estas reuniones y además también ir sanando cualquier situación emocional que se haya dado en la familia. Nosotros vemos en los juicios familiares que muchas veces el conflicto no es tanto el tema legal, sino realmente es el emocional, que no se perdonó, que no se habló con los miembros de la familia, que existe un rencor, que se hizo o se interpretaron malas cosas entre los familiares. Entonces, bueno, esto, la justicia restaurativa, es muy importante en el tema familiar porque el tejido social lo va a fortalecer, y lo que se trata es que ya la familia, no obstante el conflicto legal, de ahí salgan con una emoción más tranquila y haya una mejor convivencia entre ellos. La segundo modelo es precisamente ya la junta restaurativa familiar. Ahí está la persona dañada, el que causó el daño y la familia o incluso la familia ampliada. Entre estos tres grupos lo que tratan precisamente es lo mismo, es tratar de solucionar el conflicto a través de un diálogo y llevar a cabo las emociones y hacer perdonarse o platicar entre ellos para que se solucione esa controversia y hacerlo saber ante el órgano que hay una solución de ese conflicto. Y el último modelo son los círculos de familia. Participan la persona dañada, la que causó el daño, la familia ampliada, y ahí sí interviene el órgano jurisdiccional o los jueces y las juezas o cualquier especialista que se ocupe, psicólogo, algún perito, alguna situación de esas, para que se lleve a cabo estas juntas. También la finalidad es la misma, es que se llegue a un convenio y que se pueda solucionar el conflicto legal a través de estos mecanismos alternos de solución de conflictos, que es la justicia restaurativa. ¿Cómo ven? Pues está muy interesante, la verdad, estos mecanismos que, pues sí, como lo acabas de mencionar, pues el conflicto es sobre todo entre papá y mamá. ¿Qué opinas tú, Miguel, al respecto? Sí, bueno, miren, pues definitivamente en tratándose de materia familiar, es bien importante la mediación y la conciliación, puesto que son problemas que, por la misma naturaleza de las partes en las que se producen, pues son situaciones que van a permanecer pues permanentes en el tiempo. Entonces es necesario que se trate de llegar mediante acuerdos, mediante diálogos, a esos convenios que les permitan dar por finiquitados estos conflictos que se presentan en la familia. En la actualidad, y como no sabemos,
gracias a la mediación y conciliación, pues estos juicios orales tienen éxito o no, ¿verdad? En nuestros juzgados, el 80%, si no es que un poco más, de los juicios que se presentan ante nosotros son precisamente culminados mediante ese mecanismo de mediación o conciliación. Es bien importante cuando estamos en esta etapa hacer saber a las partes y hacerlos conocedores de que esta etapa de mediación y conciliación representa la oportunidad que la ley les brinda a ellos, los directamente involucrados, para que sean precisamente ellos mismos quienes en base a un diálogo, una charla, una plática, puedan encontrar una solución que les permita solucionar el conflicto que les atañe. Y eso para ellos es algo muy relevante, porque de repente a lo mejor no tienen ni siquiera conocimiento que tienen esa posibilidad y no necesitan estar esperando a que sea un tercero, en este caso el órgano jurisdiccional, quien resuelva su tema, sino ellos mismos pueden encontrar una solución. Y la mayoría de las veces cuando se logra esto, las soluciones son, además de que son más rápidas, también son más, digamos, eficaces, puesto que son soluciones que los propios interesados proponen y que por supuesto están dispuestos a cumplir. No es algo impositivo. De ahí pues la importancia de que estos juicios se resuelvan mediante esta etapa de mediación y conciliación. ¿Cómo ves, Martita? No, pues muy bien. Fíjense que ahorita, retomando este tema con ustedes, pues es muy importante que las mismas personas tengan esa posibilidad de platicar, porque si ustedes han observado en la práctica, en ocasiones ellos no saben ni escucharse entre ellos mismos, y cuando están en presencia de nosotros como jueces, empiezan a platicar, empiezan a escucharse. Entonces sí es importante, y de hecho el Código Nacional establece la oportunidad para que las partes tengan ese diálogo en cualquier momento y puedan ellos dar solución al conflicto. Pues ya una vez que se te da por concluida esta fase. Y quisiera abonar también Adelante. algo antes de pasar a tu fase, Martita. Además, estos mecanismos alternos de solución de conflictos, la finalidad es que abonan a la cultura de paz. Así es. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues ya pasando a la siguiente fase, pues es una vez más la revisión de los hechos y acuerdos probatorios. Se da una nueva oportunidad en esta fase. Recordemos que en la primera fase escrita de la audiencia preliminar ante el secretario judicial es precisamente platicar o depurar sobre hechos, depurar sobre acuerdos probatorios. En esta fase es la revisión de esos hechos y acuerdos probatorios, y se da una vez más la oportunidad a las partes de que pues continúen con la charla de esos temas, e incluso de agregar algunos otros, para el efecto de que, como ya lo mencioné, la audiencia preliminar tiene la finalidad de ir depurando tanto hechos como pruebas, para que únicamente en la audiencia de juicio únicamente se desahoguen esas pruebas que sean motivo del hecho controvertido. Y ya con ello pues se da por concluida esta fase y se abrirá la de pues revisión de medidas cautelares. ¿Es así, Jaime? Antes de la revisión de medidas está la quinta etapa, que es la etapa de admisión y preparación de pruebas. Incluso en esta etapa también se prevé la admisión de pruebas para mejor proveer, que corresponde pues una función exclusiva del órgano jurisdiccional, e inclusive también a petición de los representantes sociales, en este caso del Ministerio Público y la tutora, que siempre estarán presentes tratándose de niños, niñas y adolescentes y personas en estado de vulnerabilidad. Es bien importante esta etapa de admisión y preparación de pruebas, puesto que se debe hacer un análisis especial para ver cuáles son las pruebas que vamos a admitir y que tendrá lugar en la audiencia de juicio. Estas pruebas van a ser el resultado de estos acuerdos que han sido verificados en las anteriores etapas, donde ya nada más vamos a ocupar las pruebas y a desahogar pruebas que tengan que ver con los puntos litigiosos. Todo lo que ya no tenga razón de ser en cuanto a litis, ya no va a ser necesario recabar ninguna prueba. Por ejemplo, se me ocurre, si hubiera algún problema en un juicio de divorcio relacionado con la pensión alimenticia, pero dentro de las etapas de mediación y conciliación, o incluso de acuerdos sobre hechos o controvertidos o no controvertidos, llegasen a algún acuerdo en el sentido de que ya hay una fijación de una pensión alimenticia, bueno, pues todas las pruebas que tengan que ver con la capacidad económica de las partes ya sería necesario su desahogo, puesto que ese ya no es un tema a debate. Entonces es bien importante esa situación. También otra acción importante dentro de esa etapa de admisión y preparación de pruebas es que en esta está la posibilidad de que las partes puedan objetar. De ahí que los litigantes deberán estar muy al pendiente para en esta etapa
hacer valer las objeciones que consideren pertinentes en relación a las pruebas ofrecidas por su contraparte. ¿Cómo ves, Jaime? Efectivamente, también, además de lo que has comentado, Miguel, también el órgano, o la jueza o el juez familiar, también puede y debe precisar el orden en que deben desahogarse las pruebas ya en la etapa de desahogo de pruebas, que es en la audiencia de juicio. Entonces también eso tiene que ir precisando y prepararlas, obviamente, si es a las partes que la deben preparar, le hará saber en esa etapa de audiencia, pero también sí el juez tiene la obligación de ir diciendo el orden que va a desahogarse. Concluida esta etapa, precisamente comienza la siguiente, que es la de revisión de medidas cautelares o órdenes de protección o medidas provisionales. El juez normalmente en el auto de admisión, en tratándose principalmente en tema de alimentos, tiene la obligación de fijar medidas provisionales. ¿Qué son alimentos provisionales? ¿Cómo los fija? Bueno, atendiendo a la naturaleza de los mismos, si es la petición por parte de la mamá que viene representando a la niño adolescente, la hace ante el juez como su acreedora alimentaria y le pide al deudor alimentario, que en este caso es el papá, la petición de alimentos provisionales, pues en este momento el juez fija una pensión. Independientemente con el material probatorio que tenga, si no tiene la capacidad económica del deudor, en ese momento le fija nuestro Código Nacional, maneja y contempla que sea por lo menos un salario mínimo. Una vez fijada, bueno, se le hace el requerimiento a la parte demandada de esa pensión. Otra medida provisional o orden de restricción más socorrida también o pedida ante los órganos jurisdiccionales es la separación de personas, ¿no? Esta se solicita precisamente cuando hay violencia familiar, económica, física, emocional, psicológica, incluso becaria. Esa se solicita precisamente ante el órgano y el juez, al determinar que esa medida tiene que ver y tiene que tener un estándar probatorio mínimo. Se decreta con ese mínimo estándar probatorio y se ordena la salida del presunto agresor y pues ahí se deja que se permanezca en el domicilio a la víctima. Otra de las medidas que pueden decretarse es la custodia provisional. Si la mamá o el papá que comparece al juicio nos señala que tiene bajo su resguardo y su cuidado al niño, el niño adolescente, pues el juez normalmente en esa etapa también fija la custodia provisional. También existen restricciones cuando también es el tema de violencia, de no acercarse, no agredir física, emocional, económicamente, ya sea por la persona presunta agresora o por otras terceras. Puede también el juez en el tema de alimentos, para garantizar los mismos, congelar cuentas bancarias, es decir, que ya el deudor no pueda disponer de ese dinero para que queden garantizados los alimentos al ser de orden público. Y finalmente, entre otras, está también en el tema de propiedad, el juez puede girar oficio al registro público de la propiedad a fin de que los bienes inmuebles que son de propiedad del deudor no los pueda vender ni enajenar. En esta etapa, precisamente, si ya se fijaron estas medidas cautelares que las enuncié, el juez en ese momento, si no varían las circunstancias, las puede confirmar. Si variaron algunas circunstancias, pues las puede modificar, incluso puede decretar unas nuevas. Ejemplo de la pensión alimenticia, si el juez no tenía en ese momento la capacidad o saber a cuánto ascendía el ingreso del deudor y fijó una pensión de 3,000 pesos, pero resulta que el señor gana 20,000, pues puede modificarla en esta etapa la medida y ponerla más elevada, o viceversa. Si es el ingreso menor, pues regularla también. O incluso si en ese momento no había ninguna violencia dicha o narrada por las partes, y si en ese momento se le pide y el juez considera que es la pertinencia, en ese momento puede decretar una nueva, sin que la haya decretado previamente. Estas medidas surten efectos durante todo el procedimiento mientras no haya sentencia definitiva. ¿Sí? Así es. ¿Cómo ven? Sí, también para abonar un poquito a las medidas, pues también se apoya con rondines de la policía para dar la protección a la víctima de la violencia. Bueno, con ello, si no tienen algo más que comentar en esta fase, pues la siguiente fase es la citación para la audiencia de juicio. La audiencia de juicio se inicia 40 días después de concluida la audiencia preliminar, y la audiencia de juicio da apertura precisamente con los alegatos de apertura, valga la redundancia, y en esa fase
pues debe de contener, o la teoría del caso debe de contener, pues precisamente 3 elementos. El primero, lo que es el fáctico, el siguiente normativo y el siguiente probatorio. ¿En qué consiste el primero? Pues narrar precisamente los hechos que se van a demostrar dentro de esa audiencia de juicio. Esos hechos los tiene que demostrar precisamente con el caminar de las pruebas que fueron admitidas en la audiencia preliminar. Y también tiene que decir en esa teoría del caso, pues el sustento de la petición que están realizando. Por ello, es muy importante que en esta fase de los alegatos de apertura, esa teoría del caso esté debidamente determinada y en un lenguaje sencillo para que puedan ser demostrada precisamente con los elementos probatorios que se van a desahogar en la etapa siguiente. ¿No es así, Miguel? Efectivamente, Martita, una vez que se ha hecho el tema del alegato de apertura, continuamos con la siguiente etapa, que realmente es el aspecto autoral de la audiencia de juicio y que es propiamente el desahogo de las pruebas que fueron admitidas y señaladas para su desahogo en la audiencia preliminar. En esta audiencia preliminar, una vez que se han admitido las pruebas, pues tendrá verificativo en esta audiencia de juicio. Aquí es bien importante señalar que las pruebas, es correcto desahogo, corresponde vigilarlo a las partes. Entonces, si las partes no están al pendiente o si no tienen interés en que se desahoguen, la sanción para ellas será que estas pruebas serán declaradas desiertas. Por ejemplo, si ofrecen una prueba testimonial y manifiestan imposibilidad para llevar a sus testigos el día y hora que señale para la audiencia de juicio, y no obstante ello no presentan a sus testigos o incluso no se presenta la propia parte oferente, la consecuencia será que esa prueba será declarada desierta con todas las consecuencias legales que para ello represente y que serán en perjuicio de la parte oferente. Miguel, efectivamente, bueno, también las sanciones procesales que tienen en esta etapa es, bueno, si se ofrecieron peritos o testigos o la declaración de parte, es si no comparecen ya sea la parte o los propios testigos o los oferentes de la prueba, pues precisamente como sanción procesal es el que se declare desierta tal probanza. Y así se va depurando el procedimiento también para que el órgano jurisdiccional al momento de explicar la sentencia pues ya no haya tanto material probatorio y además es una sanción que le contempla el Código Nacional, ¿sí? Posteriormente, después de esta etapa, que es, como dice Miguel, de las más importantes en el juicio porque es realmente donde está todo el cúmulo probatorio de las partes, están los alegatos de cierre, ¿no? Que como los vemos comúnmente tanto en materia civil, mercantil y familiar, que son la etapa de alegatos. El juez le tiene que dar a la parte actora, parte demandada, 10 minutos para que hagan sus conclusiones. Aquí las partes pues realmente hacen un resumen de sus hechos, de sus acciones y defensas y el material probatorio que hayan determinado y se haya desahogado, para tratar de convencer a la jueza o el juez de que tienen la razón. También si están involucrados derechos de niños y adolescentes, pues interviene la tutora y el Ministerio Público. El tutor pertenece nuevamente al DIF, a la Procuraduría de Niños y Adolescentes, y la Ministerio Público pues a la Fiscalía, que son coadyuvantes también del órgano jurisdiccional y además también tienen ese interés cuando están derechos de esos niños y adolescentes. Y también se les dará el uso de la voz para que emitan sus alegatos de cierre. Una vez concluida esta audiencia, pues sería la explicación y dictada de la sentencia. Sí, Martita. así es, chicos. Una vez que ya se han concluido las fases de la audiencia de juicio, pues el órgano jurisdiccional pues tiene que dictar la sentencia. Para ello puede, dependiendo de la complejidad del asunto, puede ser que la dicte de manera inmediata o entra en receso para el efecto de que valore todas las pruebas que fueron desahogadas en la audiencia de juicio y tiene que señalar hora en ese mismo día para la explicación de la sentencia. Cuando es un asunto sumamente complicado, pues el Código Nacional contempla que por única ocasión puede diferir la audiencia hasta por 15 días. La explicación de la sentencia debe de ser en un lenguaje sencillo, práctico, y cuando se encuentren involucrados derechos de niñas y adolescentes, pues también emitirá una sentencia de lenguaje sencillo. Pues recordemos, compañeros, que pues ya ahorita en la actualidad es un derecho que tienen ellos de conocer que efectivamente se tomó en cuenta la escucha que tuvimos con ellos, si es que fue ofertada por las partes o que nosotros como órgano jurisdiccional lo hayamos decretado por ser necesario. Entonces ellos tienen derecho de conocer todo lo que hicimos a favor de ellos. También es importante que
que estén las partes en la explicación de la sentencia, porque como obligación del órgano jurisdiccional es informarles también sobre las bondades o beneficios que tienen al momento de que acudan a la audiencia de cumplimiento de sentencia. Sería todo de mi parte. ¿Algo que tengan que comentar ustedes, compañeros? Miguel. Martita, pues muchas gracias, muy interesante todo lo que nos dices, muy completo también. Nada más referir en relación a la emisión de la sentencia, que ya por disposición expresa del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares existe la obligación de dar a conocer o notificar a las partes que existe la posibilidad de que esa sentencia puede ser recurrible. Y ese medio de impugnación será mediante el recurso de apelación, para que las partes sean conocedoras que tienen esa oportunidad, si es que así lo consideran pertinente, de inconformarse con la resolución. Sí, muy bien, Miguel. Bueno, pues para concluir, efectivamente ya esta es la última etapa con la cual se concluye los procesos familiares, y nada más que, bueno, queda la sentencia, es únicamente la explicación breve y queda el documento escrito a su disposición. Así es. Pues sería todo, serían agotadas las audiencias en el orden familiar, la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias, Gracias, compañeros.